no hay apocalipsis medioambiental. Hoy voy a comentar precisamente la conferencia magistral que impartió Michael Shellenberger en 2020, invitado por la Fundación Rafael del Pino, y su título es revelador, precisamente es este: no hay apocalipsis, ¿por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos? Shellenberger es activista medioambiental y dio esta conferencia con motivo de la publicación de su obra de igual título. Aquí la ven. Shellenberger empezó enumerando las malas noticias: el mundo se calienta un poco, los niveles del mar pueden subir un poco, los humanos empleamos aproximadamente la mitad de la superficie útil del mundo, de la cual a su vez la mitad se emplea en ganadería, comemos demasiado pescado, según él, la tercera parte de las pesquerías de todo el mundo está sobreexplotada, hemos vivido recientemente una pandemia, cierto, los niños y jóvenes temen el cambio climático. Un estudio en Gran Bretaña vio que 1 de cada 5 niños tiene pesadillas con este tema. La mitad de la población mundial piensa que la raza humana se va a extinguir a causa del cambio climático, la mitad. Pero siguió con las buenas noticias. Podemos aprovechar la energía eólica y la energía solar. La eficiencia energética está reduciendo nuestro consumo de energía. Estados Unidos es ahora el líder climático del mundo, un gran defensor del clima, y muy pocas personas lo saben. Ha reducido sus emisiones más que ningún otro país del mundo y ahora está haciendo las cosas mejor de lo que se suponía que iba a hacer según el Acuerdo de París. Estamos en el pico de las emisiones de dióxido de carbono y esto es una sorpresa positiva, no prevista. Las emisiones probablemente sigan creciendo al menos durante una década, pero a mediados de siglo veremos que se ha superado este pico. Esto hace poco probable que la temperatura global aumente. Pero es que además el leve aumento de CO2 que se ha producido del 0,03 al 0,04% ha dado lugar a un reverdecimiento del planeta espectacular. Ya hablábamos de ello en un vídeo anterior. Todo el mundo quiere prohibir las pajitas de plástico y me parece muy bien, pero sepamos que representan solo el 0,03% de los residuos que reciben los océanos. Los incendios forestales se han reducido el 25% desde 2003. Solo se ha deforestado el 20% de la Amazonia, la mitad de ella ya está protegida y los indios Yanomamos ya controlan una parte de ella. Controlan la extensión de superficie que tiene un tamaño de Hungría, con la diferencia que en Hungría hay 10 millones de personas, mientras que los Yanomamos son menos de 20.000, es decir, les va bien, les va muy bien. En estos momentos tampoco estamos en ninguna gran extinción masiva, solo un 6% de las especies corren gran peligro y además las estamos protegiendo como nunca. Si queremos salvar los osos polares, pues solo hemos de dejar de cazarlos, esa es la amenaza para ellos, no que se derrita el hielo. Las ballenas jorobadas vuelven a crecer gracias al éxito enorme de su protección. Lo mismo sucede con las tortugas marinas. En cuanto al plástico, pues seamos conscientes de que ha ayudado a muchas cosas y entre ellas a salvar tortugas carey, porque sustituye el carey en productos como las gafas. O sea, hemos sabido sustituir estos bioplásticos naturales por alternativas derivadas de combustibles fósiles. Shellenberger explicó que empezó en el activismo medioambiental en 1990. Le preocupaban mucho las personas y el medio ambiente y ha constatado el gigantesco avance que estamos dando en estos dos temas. Por ejemplo, la pobreza en el mundo se ha reducido del 85% en 1800 al 44% en 1980 y al 9% ahora. Es más, sabemos cómo salir de la pobreza, se llama libertad y libertad de mercado. La mortalidad infantil se ha reducido del 44 al 4%. La esperanza de vida es ahora casi 80 años. Producimos muchísima comida. Desperdiciamos comida, no hay hambrunas y si la gente pasa hambre es porque es pobre, no porque falten alimentos. Por tanto, el enemigo a batir es de nuevo la pobreza y sabemos cómo salir de ella. Se han reducido en un 90% las muertes relacionadas por desastres naturales en los últimos años. Ya lo vimos en un vídeo anterior. En cuanto a la subida del nivel del mar, va muy despacio y sabremos adaptarnos bien. En el peor de los casos sería de 0,8 metros máximo, cosa que además es sumamente improbable que suceda.
Pero si sucediera, recordemos que hay granjas en Holanda operando cada día que están 7 metros por debajo del nivel del mar, y eso lo hicieron con tecnologías de hace un siglo. Los mayores riesgos de catástrofe se concentran en la guerra, en las enfermedades, en los volcanes, los tsunamis y los asteroides que nos puedan caer, no en el cambio climático con el que nos asustan cada día para tenernos asustados. Los incendios resultan por exceso de madera para quemar en los bosques. Cuando surge un fuego de alta intensidad y llega a un bosque bien gestionado, lo que hace es bajar desde la copa de los árboles hasta la parte inferior y se convierte en un fuego que se puede controlar. Desde 1900 los bosques europeos han crecido y ahora más del 40% de Europa está cubierta de bosques. Es decir, cuando los países son prósperos, reverdecen. No al inicio, pero sí después. Producimos más peces gracias a la acuicultura. Ahora tenemos en el mundo 25 veces más áreas protegidas que en 1962. Veremos incrementos en la biodiversidad. Es que la temperatura aumenta la biodiversidad. ¿Cómo el progreso económico ayuda a la naturaleza? Pues bien, las ballenas, por ejemplo, antes se utilizaban su aceite para la iluminación, margarinas, etc. Pero gracias al descubrimiento de pozos de petróleo en Pensilvania, en 1861 ya sabían que el petróleo iba a salvar las ballenas, y así fue. Estos pozos producen en un solo día el aceite que se puede extraer de las ballenas durante 4 años. Hemos reducido la cantidad de tierra que necesitamos para la agricultura de forma tan notable que el total se ha reducido en un 8%, mientras la producción de alimentos se ha disparado en un 300%. Estamos produciendo mucho más utilizando la misma cantidad de tierra. Hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en la ganadería, a pesar de que la producción se ha incrementado en un 50%. Y el fenómeno más notable, según Schellenberger, es la desmaterialización. Para suplantar a nuestro actual teléfono móvil, antes necesitábamos un fax, un tocadiscos, unos altavoces, un DVD, cámaras, calculadoras, periódicos. Pues este proceso aparece en casi todas las partes de la economía, la desmaterialización. Las ciudades, por ejemplo, son más pequeñas, llenas de gente, más densa, pero a la vez, en menos espacio, una vida más acogedora. Los agricultores subsaharianos pueden aumentar sus cosechas casi un 100% con agua, abonos y maquinarias. Sabemos exactamente cómo hacerlo. De nuevo, el problema es la pobreza y las personas que están en esos territorios constriñendo a sus conciudadanos. El capitalismo es la salvación, la libertad. También parece que estamos llegando al pico de utilización de la tierra para la agricultura. No nos va a hacer falta más tierra, sino menos. Estamos asimismo en el pico de emisiones de carbono, y el leve incremento de CO2, como hemos dicho, del 0,03 al 0,04 nos ha ido de fábula, se ha reverdecido el planeta. Vamos bien encaminados, incluso estamos utilizando el abono mucho mejor. Holanda ha podido duplicar sus cosechas utilizando la misma cantidad de abono, duplicar. En cuanto a las tierras degradadas, pues como todo lo anterior, están en países pobres porque carecen de abonos modernos y de conocimientos modernos de agricultura. Y ahí es donde está la crisis, en la pobreza. Si se deja a la gente en paz, sale de la pobreza sola. Muchas de las soluciones verdes no funcionan. La mayoría de personas no son ni van a ser veganas, y sabemos si podemos adaptarnos a ello. Las actividades medioambientales a veces se oponen a las buenas tecnologías. Se oponen, por ejemplo, según Schellenberger, a comer salmón modificado genéticamente, pero esto es una técnica de reproducción, y si se consigue esa producción, pues es fantástico. Según este activista, el santo grial es el atún, porque todo el mundo lo quiere. ¿Qué pasaría si lográramos atunes criados en tierra? Pues que podríamos comer más personas de manera más saludable, estar mejor, dejar en paz a estos animales en su medio salvaje, insiste Schellenberger, ¿no? ¿Y quiénes se oponen? Pues muchas veces ecologistas, aún siendo excelente para la naturaleza. El gas natural. Pues cuando sustituye al carbón reduce las emisiones de carbono, y por eso hay tantas emisiones menos en Estados Unidos. La huella de carbono del gas es muy baja, por lo que la transición de carbón a gas pues es buena. Así es que llevamos 150 años reduciendo la intensidad de uso de carbono para la energía. Para prosperar los seres humanos necesitamos energía, porque si no, nos salimos de la pobreza. La calidad de la energía efectivamente importa. ¿De dónde viene nuestra energía limpia? Pues Suecia, Francia, Suiza utilizan básicamente energía nuclear e hidroeléctrica.
¿Qué pasa con Francia y Alemania? Pues que Francia es muy nuclear y Alemania se aparta, tiende hacia renovables y en consecuencia su electricidad es casi el doble de cara que en Francia y produce 10 veces más carbono por unidad de energía que Francia. ¿Y por qué a veces hacemos las cosas mal con tan buenas intenciones? Pensamos que lo natural es lo mejor. ¿Eso tiene sentido? ¿Es más natural morirse que operarse? ¿Es más natural un parto en casa que en el hospital? ¿Acaso merece la pena ese riesgo? ¿Es mejor cavar con palos que con tractores de última generación? ¿Es más natural no usar internet que usarlo? ¿Es más natural un niño de inseminación artificial que un niño de inseminación de toda la vida? No. Hay activistas de países ricos que quieren impedir el crecimiento y son ideas maltusianas. O sea, es como decirle a los pobres que no prosperen porque desde un país próspero, ¿no? De nuevo, la solución es el progreso económico que genera la libertad de empresa, la libertad económica. El pánico, sin embargo, implica un comportamiento insensato, anticientífico y a veces con un férreo control estatista. Tenemos que distanciarnos de la idea romántica de productos naturales para salvar la naturaleza y de que es mejor una azada que un tractor o un curandero de hierbas que una medicina con la tecnología más avanzada. En definitiva, no hay apocalipsis medioambiental y vamos por muy buen camino, aunque nos quieran meter miedo, mucho miedo, con lo contrario. Les invito a leer a Schellenberger.